Buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase de discalemias y vamos a ver los mecanismos y las consecuencias que nos llevan a la discalemia. Vamos a ver un breve repasito de la fisiología del potasio, luego vamos a ver la hipocalemia y las manifestaciones clínicas que produce, también vamos a ver la hipercalemia con sus manifestaciones clínicas y por supuesto cómo vamos a medir el potasio en las personas que tienen el riñón normal y en las personas que tienen daño renal. Despacito vamos a recordar cómo se distribuye el potasio, cuál es su metabolismo y cómo se va a desplazar fisiológicamente, para luego ver el estado patológico. La síntesis del potasio se logra ajustando la ingesta con la excreción y asegurando una distribución adecuada entre los compartimientos intra y extracelular. Fíjense que aproximadamente un 2% del potasio se encuentra en el líquido extracelular y un 98% está adentro de la célula, por lo cual cuando nosotros hagamos una medición de potasio, como lo vamos a medir en sangre, los valores que vamos a tener como referencia van a ser 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, siendo que dentro de la célula vamos a tener esta proporción mucho mayor de 140 a 150 miliequivalentes por litro. Entonces, es diferente al sodio, que se acuerdan que para hacer una medición del sodio teníamos que tener en cuenta la cantidad de agua corporal que había. En este caso no, lo que midamos de potasio es lo que vamos a tener. Lo único que sí hay que tener mucho cuidado es esa redistribución que puede haber del potasio, que lo vamos a ver más adelante. El 98% del contenido total de potasio se localiza en el espacio intracelular, es decir, 140 a 150 miliequivalentes por litro. En los tejidos vamos a tener aproximadamente 3.450 miliequivalentes de potasio que van a estar distribuidos en músculos, en hueso, en hígado y en los glóbulos rojos. Luego, el 2% restante va a estar en el espacio extracelular, que va a ser una concentración de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Esta diferencia de concentración a ambos lados de la membrana celular es un determinante del potencial de membrana en reposo, que es fundamental para la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. A su vez, el potasio va a estar finamente regulado entre la ingesta y la excreción. Generalmente la ingesta va a ser a través de frutas y verduras, se va a absorber, va a haber una absorción intestinal y se va a excretar el potasio principalmente a través de las heces, el sudor y también a través de la orina. Y acá me voy. Principalmente en la orina, donde se van a excretar aproximadamente 90 miliequivalentes de potasio por día. La dieta es la principal fuente de potasio y en las sociedades occidentales la ingesta en un adulto es aproximadamente 1 milimol por kilogramo de peso. En el periodo postprandial, el potasio absorbido se desplaza rápidamente al compartimiento intracelular por acción de la insulina, por lo que permite mantener los valores plasmáticos normales por un lapso de 6 a 8 horas. Decíamos que el potasio intracelular tiene una diferencia muy grande con el potasio plasmático. Esta diferencia de concentración de potasio intra y extracelular constituye el principal determinante del potencial eléctrico de reposo de las membranas celulares, del cual depende el mantenimiento de la excitabilidad celular y de la contracción muscular. Luego, rápidamente, el riñón va a ser el que comienza a excretar el exceso corporal de potasio causado por la ingesta. Se va a eliminar por riñón un 80% del potasio y una pequeña cantidad por heces
en un 15% y un 5% a través del sudor. El rendimiento de potasio a través de las células va a depender de diferentes factores, pero en condiciones fisiológicas los más importantes son la insulina y la estimulación beta-adrenérgica a partir de las catecolaminas. Ambos aumentan la captación de potasio por la célula mediante la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, que está situada en la membrana celular. Esta bomba de sodio cataliza la entrada de 2 moles de potasio a la célula por cada 3 moles de sodio que salen, generando un gradiente electronegativo intracelular. Conocer estos factores es muy importante para poder planificar el tratamiento de la hiper e hipocalemia. En cuanto a la insulina, estimula rápidamente la entrada de potasio a las células estimulando esta bomba. La administración de una sobrecarga de glucosa en pacientes con reserva insulínica intacta va a promover la liberación de insulina e hipopotasemia. Una elevada concentración de potasio también va a estimular la liberación de insulina. El 90% del potasio filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal. Las porciones finales del túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical son las principales responsables del control de la eliminación renal de potasio. Estas células se ven sometidas a los mecanismos de regulación por el resto de las células del organismo. Tienen una bomba de sodio-potasio ATPasa, que es hormonosensible, y los gradientes de concentración de potasio y sodio condicionan los mecanismos que vimos de los cationes. Sin embargo, estas células también tienen una característica distintiva. Están polarizadas. La bomba de sodio-potasio se encuentra solo en las membranas vasolaterales de las células, mientras que en la luz, es decir, en la membrana luminal, hay un transportador de sodio específico sensible a amiloride, que es el ENaC, y esto hace que estén preparadas para transportar sodio desde la luz de los túbulos renales hacia la sangre, mientras que el potasio tiende a salir del citoplasma al exterior tanto a los túbulos renales por los canales ROMK como hacia el compartimiento sanguíneo. Y hay dos elementos que condicionan la excreción de potasio: la generación del gradiente eléctrico transcelular negativo debido a la reabsorción de sodio desde la luz a las células por los canales de los que estábamos hablando, el ENaC, y a las actividades de la bomba sodio-potasio ATPasa vasocelular. La otra condición es la presencia de un número suficiente de canales de potasio en la membrana luminal que transporten el potasio a la luz tubular. El más importante en condiciones fisiológicas es el ROMK. En condiciones de un elevado flujo tubular renal también se va a activar otro canal llamado BK. Se trata de un mecanismo extremadamente regulado y modulado por diversos factores, entre ellos el flujo tubular distal y el aporte distal de sodio, donde un aumento del aporte distal de sodio va a facilitar el intercambio y por lo tanto la eliminación renal de potasio. Y luego tenemos a los mineralocorticoides, donde la aldosterona va a aumentar la reabsorción distal de sodio y la secreción de potasio. La secreción de aldosterona por las glándulas adrenales se va a estimular por la hiperpotasemia y se va a inhibir por la hipopotasemia. Entonces, la aldosterona va a modular la excreción renal de sodio, aumentando la concentración intracelular de potasio, estimulando la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral, también aumentando la densidad y la actividad de los canales ENaC y aumentando la expresión de los canales ROMK para que el potasio salga hacia la luz tubular. También hay aniones no reabsorbibles, donde el aumento de estos aniones en la nefrona distal van a incrementar la electronegatividad intraluminal, aumentando la secreción de potasio. Y por último hay una señalización que es enterorenal,
donde por más que no haya un aumento de potasio sérico, si hay un aumento en la ingesta de potasio, esto disminuye la actividad del cotransportador de sodio-cloro sensible a tiacidas en los extremos proximales del túbulo colector distal, aumentando el aporte de sodio a los segmentos distales. Acá podemos ver las hormonas implicadas en la homeostasis del potasio. Las catecolaminas beta-adrenérgicas van a promover la entrada del potasio al estimular la bomba de sodio-potasio en las células musculares. La aldosterona va a promover la excreción de potasio a través de sus efectos sobre los canales de sodio y potasio en las células del conducto colector. Existe un mecanismo de retroalimentación para insulina y para aldosterona, donde un aumento de potasio en el líquido extracelular, estamos en esta flecha hacia arriba, va a producir un aumento de aldosterona con un aumento de la secreción de potasio hacia la luz del túbulo. Y esto va a estar también potenciado por la angiotensina 2. También va a haber un aumento de insulina. Y en cambio, si hubiera una depresión de potasio en el líquido extracelular, vamos a tener una disminución de aldosterona y una disminución de insulina. También la secreción del potasio va a estar alterado por los efectos del estado ácido-base. En general, una acidosis metabólica se asocia con hiperpotasemia o hipercalemia y una alcalosis metabólica con una hipocalemia. Las células tubulares distales responden de igual forma ante un aumento en la concentración intracelular de potasio que se produce por la alcalosis. Facilita el aumento de secreción y excreción de este ion, lo cual produce una disminución plasmática de potasio, es decir, hipopotasemia, para mantener la electroneutralidad. Entonces, repasando, es muy importante entender bien el desplazamiento fisiológico del potasio para luego ver el desplazamiento patológico, es decir, las hipocalemias y las hipercalemias. Entonces, el potasio va a estar influido por el pH, donde una acidosis va a hacer que a la vez que el protón ingresa a la célula, el potasio va a salir de la célula produciendo una hipercalemia. Caso contrario es la alcalosis, donde vamos a estar frente a una hipocalemia. También teníamos la bomba de sodio-potasio ATPasa, que me va a sacar sodio de la célula y me va a ingresar potasio. Y si tenemos un aumento de glucemia, vamos a tener un aumento de insulina, que esto va a hacer que el potasio ingrese también a la célula. Y una cosa que todavía no vimos, pero que la vamos a ver en las hipopotasemias, va a ser la lisis celular. La lisis celular lo que va a provocar es una salida de potasio al extracelular. La relación de potasio entre el líquido extracelular, es decir, en el suero, y lo que hay de potasio corporal, si bien no es perfecta, es bastante aproximada, a menos que haya una redistribución de potasio. Es decir, que cuando hay un aumento de potasio en suero, que lo medimos, esto me va a reflejar un aumento en la cantidad de potasio corporal total. Resumiendo, el metabolismo del potasio está determinado por dos balances: el interno, que está regulado por la insulina, donde la insulina lo que hace es meter potasio adentro de la célula. Por otro lado, tenemos la aldosterona, que es el balance externo, donde la aldosterona lo que hace es sacar el potasio del cuerpo. Y también tenemos que el ingreso de potasio corporal depende de la dieta, y a su vez el egreso corporal va a depender de la secreción renal e intestinal.
Luego de este breve repaso, vamos a ver qué ocurre cuando dosamos un potasio bajo en suero. El potasio es un electrolito crítico, quiere decir que produce síntomas cuando estamos por debajo o por encima de su rango normal. Su valor normal es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro y podemos decir que tenemos una hipopotasemia o hipocalemia leve cuando el potasio sérico es de 3,5 a 3 miliequivalentes por litro. Es decir, que hay un porcentaje, un 5% de pérdida de potasio corporal. Podemos decir que es moderada cuando tenemos valores entre 2,5 a 3 miliequivalentes por litro con una pérdida de un 10% de potasio, y severa ya es cuando presenta menos de 2,5 miliequivalentes por litro y hay una pérdida de potasio de un 15%. Cuando nos encontramos frente a una hipocalemia o una hipopotasemia, lo primero que deberíamos descartar es si se trata de una redistribución, que es un pasaje del potasio hacia el intracelular, es decir, que haya más potasio en el intracelular que en el extracelular y que haya una movilización transcompartimental, pero que el pool de potasio esté normal. Esto se puede ver en pacientes que, por ejemplo, reciben insulina, por lo que veíamos que la insulina hacía que el potasio ingrese adentro de la célula. Otra cosa que puede ocurrir es la alcalosis. Cuando una persona tiene alcalosis metabólica, va a haber un aumento de bicarbonato plasmático, por lo que el protón va a salir de la célula y va a meter el potasio para neutralizar el ambiente extracelular. Por eso vamos a tener una disminución de potasio. Lo mismo puede ocurrir con la parálisis periódica familiar, que es un cuadro donde hay una avidez por el ingreso de potasio debido a que hay ataques periódicos recurrentes de parálisis flácidas donde ingresa de golpe el potasio y esto afecta al tronco y a los miembros. Pero son ataques recurrentes que una vez que termina el ataque la persona vuelve a su actividad normal. Lo otro que puede ocurrir que provoque una redistribución son las sales de bario. Las sales de bario lo que hacen es bloquear el canal de potasio, impidiendo que el potasio salga de la célula. También causa vómitos y diarrea que pueden llevar a una parálisis hipopotasémica. El sulfato de bario se usa para examinar el esófago, el estómago y los intestinos y es usado para radiografías o tomografías computadas. Acá también podemos agregar broncodilatadores que utilizan los asmáticos, que también puede producir un desplazamiento del potasio. La baja ingesta de potasio rara vez produce hipopotasemia, porque la mayoría de los alimentos contienen cantidades suficientes de este ion y en situaciones de ingesta limitada de potasio el riñón puede adaptarse y disminuir la excreción urinaria a menos de 15 milimoles por día. Entonces, si no tenemos baja ingesta y no hay redistribución, lo que tendremos que ver es si el potasio que se está perdiendo es por un problema del riñón. Entonces lo que vamos a tener que evaluar es el potasio urinario y esto se realiza a través de una muestra de orina de 24 horas preferentemente. Entonces si vemos que el potasio urinario es mayor a 20 miliequivalentes por día y tengo hipopotasemia, podemos asegurar que el paciente está perdiendo potasio por orina, porque el riñón debería estar ahorrando potasio. Ahora, si tenemos menos de 20 miliequivalentes por día de potasio y el sodio se pierde más de 100 miliequivalentes por día, acá vamos a tener que la pérdida de potasio es extrarrenal. Las pérdidas extrarrenales de potasio más habitualmente tienen lugar en el tubo digestivo, como por ejemplo diarreas, fístulas o adenoma velloso. Hay determinadas situaciones
que pueden aumentar de forma significativa las pérdidas cutáneas de potasio, como por ejemplo el ejercicio físico o la sudoración intensa, y también las quemaduras extensas. En el caso de que tengamos potasio, eliminación de potasio menor a 20 miliequivalentes por día y sodio mayor a 100 menor a 100 miliequivalentes por día, ahí tendríamos que darle sodio al paciente y al día siguiente ver qué pasa, para qué lado se desplaza, si es para el lado renal o si la pérdida es extrarrenal. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque es importante saber si es un perdedor renal o extrarrenal, porque de eso depende el diagnóstico de la enfermedad de base. Entonces, no hay que corregir nunca la hipopotasemia sin antes estudiar el paciente, porque si por ahí uno le da potasio al paciente, ya no vamos a poder averiguar cuál es el problema, porque metimos potasio y entonces siempre vamos a estar con la duda si es un perdedor renal o extrarrenal. Si tengo un paciente que está hipocalémico, porque se supone que está perdiendo potasio por el riñón, entonces está con hipercaluria. Si tengo un paciente con hipercaluria, tenemos varios parámetros para poder organizarnos y poder determinar cuál es el problema. Lo primero que tengo que evaluar es la presión arterial. Si está hipertenso el paciente, vamos a tener que evaluar la renina. Con tensión arterial normal, vamos a ver en un ratito. Entonces, si tiene hipertensión, vamos a evaluar la renina. Podemos tener una renina alta o una renina normal o baja. Si la renina es alta, tenemos que buscar entre varias posibilidades. Que el paciente tenga una hipertensión arterial renovascular, en la cual se acuerdan que se cerraba la arteria del riñón y entonces creaba un mecanismo que estimulaba a la renina. Puede tener también una hipertensión arterial maligna o un tumor productor de renina. Entonces el mecanismo fisiopatológico cierra con estas patologías. Si tengo producción de renina, la renina actúa sobre todo el eje, produce aldosterona, la aldosterona va a estimular la excreción de potasio, por eso tengo la hipocalemia con hipercaluria, por el hecho de que la renina está alta y que activa la angiotensina, y por eso yo veo al paciente que está hipertenso. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo renina normal o baja? Quiere decir que el eje no está activado por la vía convencional, es decir, a través de la renina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Tengo que evaluar la aldosterona. Y nuevamente, puedo tener la aldosterona normal, baja o alta. Si estoy frente a la aldosterona alta, voy a tener un hiperaldosteronismo primario, que es la causa más común. Es el tumor productor de aldosterona y esto explica que el paciente tenga hipopotasemia, hipertensión arterial y todo el cuadro que vemos. Por otro lado, la aldosterona puede estar normal o disminuida y en este caso vamos a tener, por ejemplo, el hipercortisolismo o una enfermedad de Cushing, que se presenta con una producción de glucocorticoides que cuando se producen en forma desmedida tienen también un efecto mineralocorticoide. En el caso del Regalis, por ejemplo, o el ácido glicilricínico, son productos químicos que se parecen mucho a la aldosterona. Tienen una porción parecida a la aldosterona y por eso pueden actuar como si fueran aldosterona. El ácido glicilricínico se usa en nuestra zona porque es un producto del tabaco, pero no el tabaco que se fuma, sino el que se masca, es decir, de los mascadores de tabaco. Y por último tenemos el síndrome de Liddle, que es una enfermedad autosómica dominante
que presenta hipertensión arterial, hipocalemia y alcalosis metabólica hiperclorémica. Los niveles de aldosterona y renina son en general normales o bajos y los canales de sodio en la cara luminal de las células principales del túbulo colector son muy permeables al sodio, causando una intensa reabsorción de sodio que estimula la secreción de potasio y protones. Ahora, si el paciente tiene hipertensión arterial normal, lo que vamos a tener que evaluar es el estado ácido-base de este paciente y para eso le vamos a pedir un bicarbonato. Podemos tener un bicarbonato bajo, que es el caso de una acidosis metabólica, o un bicarbonato alto en el caso de una alcalosis metabólica. Si el bicarbonato está bajo, es decir, en el caso de una acidosis metabólica, aquí en lo que tenemos que pensar es o en una acidosis tubular o en una cetoacidosis diabética, que serían acidosis que pueden ir con potasio bajo. En general, cuando un paciente tiene acidosis metabólica, lo más común, por lo que veíamos en el repaso, es encontrar un potasio alto, porque si es alcalosis, baja el potasio. La acidosis sube el potasio porque el protón se transpone adentro de la célula y el potasio sale de la célula. Entonces, una acidosis con potasio bajo ya es bastante rara. Pero en el caso de la acidosis tubular, de las 6 formas que se presenta la acidosis tubular, hay 2 variantes que producen potasio bajo. Por otro lado, tenemos el bicarbonato alto, es decir, en el caso de la alcalosis metabólica. Acá lo que tenemos que evaluar es el marcador de volumen, que es el cloro en orina. En estas situaciones, el cloro es más sensible que el sodio. Entonces, si tenemos un cloro menor a 30, significa que está deplecionado el volumen. Acá tenemos que buscar vómitos o la posibilidad de que esté usando una sonda nasogástrica. Entonces este paciente está perdiendo jugo gástrico. Es un jugo ácido rico en protones. Por eso tiene alcalosis metabólica. Al mismo tiempo está deplecionado de volumen, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona produce pérdida de potasio y por eso puede tener la presión normal o baja. También la persona puede tener vómitos y el mecanismo por el cual el potasio se pierde no es por el vómito, sino que es por el riñón. La persona que vomita, por ejemplo una persona bulímica o anoréxica, está perdiendo potasio, no por el vómito, sino por el riñón, por el mecanismo que hablábamos recién de la aldosterona. El vómito se produce una depresión de volumen y por eso son perdedores renales de potasio. Si el cloro es mayor que 30, vamos a estar frente a los diuréticos, que son la causa más común. El diurético lo que hace es aumentar la cloruria y la natruria, es decir, que se pierda cloro y se pierda sodio. También puede ser por el síndrome de Bartter o el síndrome de Hittelmann. Estos dos síndromes son parecidos y son casos muy raros que se producen espontáneamente. En el síndrome de Bartter, los niños presentan una hiperplasia de células juxtaglomerulares. Presentan presión arterial normal, poliuria, polidipsia, menor capacidad renal de concentración. El laboratorio muestra alcalosis metabólica, hipocalemia, hipocloremia, hipomagnesemia, hiperuricemia, hipercalcemia, hiperaldosteronismo y alteración de la agregación plaquetaria. La presión es normal por una resistencia a los efectos presores de la angiotensina 2 y la adrenalina. Con los años,
estos pacientes desarrollan nefrocalcinosis e insuficiencia renal crónica y se detiene su crecimiento. En el caso del síndrome de Hittelmann, aquí el efecto es a nivel del cotransportador sodio-cloruro en el túbulo distal y lleva a similares hallazgos que el síndrome de Liddle. Se diferencian en que hay una marcada hipomagnesemia, hipermagnesuria e hipocalciuria. Y acá tenemos el cuadro completo de la hipocalemia con hipercaluria. Entonces evaluamos la tensión arterial. Si tiene hipertensión tenemos que evaluar la renina. Por otro lado evaluamos la aldosterona. Y si tiene tensión arterial normal tenemos que evaluar el bicarbonato y el cloro en orina. Y de acuerdo a eso nos vamos manejando. Si estamos frente a un paciente que tiene hipocalemia sin hipercaluria, es decir, que no está perdiendo potasio a través del riñón, tenemos que pensar en una pérdida extrarrenal de potasio. Y acá podemos tener la sudoración profusa, que es en las personas que corren, que hacen una maratón, donde hace mucho calor. Otra situación puede ser el ayuno prolongado, que decíamos que es muy raro porque nuestra dieta es rica en potasio, pero esto podría ocurrir, por ejemplo, en un geriátrico donde a un abuelito le dan té y galletitas durante un mes y por mucho tiempo no ve una fruta. Pero en general, cuando tenemos una pérdida extrarrenal de potasio, lo que vamos a sospechar es que la pérdida sea puede ser biliar o también puede ser un adenoma velloso, que es un tipo de pólipo que crece en el colon y en otros lugares del tubo digestivo. Y estos adenomas a veces se pueden volver malignos, es decir, transformarse en cáncer. El jugo gástrico tiene muy poco potasio, entonces solo se produce hipopotasemia cuando las pérdidas sean aproximadamente de 10 o 20 litros. Y también podemos estar frente a fístulas digestivas en este caso. Otra cosa que puede ocurrir es que la persona esté usando diuréticos discontinuadamente o frente a diarrea y laxantes. La diarrea tiene que ser muy profusa y en cuanto al uso discontinuado de diurético, por ejemplo, es cuando la persona toma a veces diurético y otras veces no. Toma un día, después no toma 2 o no toma 3 y después toma otro día. Entonces, si la muestra la tomamos cuando bajo el efecto del diurético, el paciente se va a comportar como un perdedor renal de potasio. Pero si lo estudias en el momento que no está tomando el diurético, el paciente se va a comportar como un perdedor extrarrenal. En ambos casos vamos a tener hipopotasemia. Y en cuanto a los laxantes, también el laxante va a hacer que se pierda magnesio. Entonces, en general, siempre vamos a tener una hipocalemia acompañada de hipomagnesemia. Frente a la hipocalemia, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a ver? Si bien la depresión de potasio puede tener consecuencias clínicas graves, hay una gran variabilidad que depende de los individuos para el desarrollo de los síntomas. Cuando tenemos potasio mayor a 3 milimoles por litro, en general los individuos no van a presentar manifestaciones clínicas. Los efectos de la hipocalemia se manifiestan fundamentalmente en tejido muscular, tanto músculo liso como cardíaco, en riñón y en el metabolismo glucídico. El paciente puede presentar parestesia, que es una sensación de hormigueo, de adormecimiento, principalmente en los miembros inferiores o superiores. También puede presentar una parálisis flácida, una hiporreflexia tendinosa, que es la respuesta disminuida a los reflejos profundos, cuando por ejemplo estimulamos el estiramiento del músculo
con un golpecito de martillo, se golpea el tendón del músculo cerca de su inserción y la respuesta ante este estímulo tiene que ser un rápido movimiento del músculo estimulado, va a subir la pierna hacia arriba. En este caso no estaría respondiendo. También puede tener fasciculaciones musculares, que son pequeñas involuntarias contracciones musculares que se pueden ver debajo de la piel y no producen movimiento de los miembros. Y esto se produce por descargas nerviosas de un grupo de fibras musculares esqueléticas. También pueden tener un hilio paralítico, es decir, constipación, no pueden ir al baño. Todos estos problemas, fíjense que son musculares, tanto de los miembros inferiores y superiores, como también parálisis del músculo liso intestinal. Por eso es que ellos están constipados. Otra cosa que puede producir es, habíamos hablado de personas diabéticas, que puede haber una poliuria debido a una diabetes insípida. También pueden tener cuando el potasio baja mucho, es decir que hasta 3,5 sería normal. Decíamos que hasta 3 miliequivalentes por litro no va a presentar síntomas en general el paciente, pero ya por debajo de un miliequivalente por litro se vuelve muy grave el cuadro y puede presentar arritmias cardíacas. También puede haber rabdomiólisis, es decir, ruptura muscular, y el paciente puede presentar una insuficiencia respiratoria. En general, el mayor temor acá es la arritmia cardíaca, la posibilidad de que el músculo se lise cuando la hipopotasemia es muy intensa o se mantiene mucho tiempo el potasio bajo. Cuando el paciente ingresa con algún tipo de parálisis, siempre es buena práctica pedirle un potasio, porque una vez que trabajemos sobre el paciente ya no vamos a poder saber cuál es su valor de potasio. También esto es muy importante en los pacientes diabéticos, cuando se va a administrar insulina en una cetoacidosis diabética. Lo primero que hay que hacer es ver que el potasio esté normal. Cuando se va a aplicar insulina, recién se puede aplicar esta insulina una vez que tenemos el valor de potasio obtenido del ionograma, porque si no se lo puede matar al paciente de una arritmia. Un aumento de potasio en suero, es decir, hipercalemia, es poco frecuente en los sujetos normales porque las adaptaciones renales y celulares previenen eficazmente la acumulación de potasio en el espacio extracelular. El aumento de potasio se define por una concentración sérica de potasio por encima del límite superior del valor normal, es decir, entre 5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Recordemos que los valores normales eran de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro y su gravedad se clasificó en función de alteraciones electrocardiográficas asociadas. La hiperpotasemia es la más grave de las alteraciones electrolíticas porque puede provocar arritmias fatales en minutos, pero no es la más frecuente. Cuando estamos frente a una hipercalemia, tenemos que tener dos consideraciones en cuenta muy importantes. Las espurias, que estas tienen mucho que ver con el procedimiento bioquímico o con destrucción de leucocitos o de plaquetas, donde si el paciente está con leucocitosis importante, por ejemplo una leucemia, o en el caso de que haya plaquetas que se liberen al medio extracelular, esto me va a dar un aumento de potasio, pero dentro de la muestra, no es que el paciente tenga alto el potasio. Lo mismo puede ocurrir cuando se hemoliza el glóbulo rojo al hacer la extracción de sangre, y ahí también voy a tener elevado el número de potasio, pero por hemólisis de los glóbulos rojos.
Lo otro que puede pasar es el lazo ajustado, que es cuando el paciente permanece mucho tiempo con el lazo, el músculo empieza a liberar potasio debido a la presión que ejerce el lazo. Entonces el potasio se encuentra elevado, pero solamente en la toma de muestra, no debido a un problema en el paciente. Es un error de laboratorio. Lo otro que puede suceder es que haya redistribución de potasio. Entonces acá estamos frente a una acidosis metabólica donde el aumento de los iones hidrógenos en el compartimento extracelular puede llevar a la salida de potasio desde el interior de las células para mantener la electroneutralidad. Esto se observa principalmente en las acidosis orgánicas. También puede haber un déficit de insulina, beta bloqueantes, sobredosis de digitalis o el uso de relajantes musculares. El digital es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hay una serie de situaciones que pueden causar esta redistribución, es decir, que nuestro paciente tenga potasio alto, pero no debido a que el pool de potasio esté aumentado, sino simplemente que hay una redistribución. Cuando estamos frente a una hipercalemia y podemos descartar estas dos situaciones, puedo pensar que hay un alto ingreso de potasio y puede ser por un lado endógeno o exógeno. Si es endógeno, tiene que ver con los tejidos que liberan potasio a la sangre. Entonces, acá nos encontramos frente a lisis tumoral o un síndrome de Crash, que por ejemplo el paciente que tiene leucemia tiene muy elevadas las células blancas, se le aplica quimioterapia que destruye células y se libera mucho potasio al líquido extracelular. Entonces esto es un síndrome de aplastamiento. También puede ser por reabsorción de hematomas, pero hablamos de hematomas muy grandes. Tiene que ver con traumatismos donde hay lesión de vísceras o de riñón y que no se los ve, pero son en realidad bastante grandes para que tengamos una hipercalemia. También por rabdomiólisis u otro tipo de hemólisis, hemorragias digestivas o también en el caso de los quemados. Hay un montón de situaciones clínicas donde una pérdida de potasio de la célula pasa a la circulación. Cuando hablamos de este tipo de hipercalemia es un ingreso masivo de potasio de células que se rompieron o se destruyeron y pasan del líquido intracelular al extracelular. Lo otro que puede ocurrir es que haya un aporte exógeno, por ejemplo el aporte parenteral, que tiene que ver con el plan de hidratación que uno le indica al paciente. También los sustitutos de sal, por ejemplo las sales light, las sales verdes que reemplazan el sodio por el potasio. También en el caso de transfusiones, sobre todo cuando están en el banco de sangre durante mucho tiempo, están estacionadas. Y también puede ser por sales de potasio que se usan en medicamentos como por ejemplo en la penicilina. Independientemente de lo que ingrese de potasio, si el riñón está bien, es muy poco probable que por un aumento del ingreso de potasio aumente realmente el potasio, es decir, que debería ser un aumento transitorio, porque el organismo está en condiciones de excretar el potasio que sobra. Cuando aparece una hiperpotasemia, independientemente de todas estas posibilidades, siempre hay que pensar que el paciente tiene problemas con la excreción de potasio, porque si no, tendría un potasio normal. La hipercalemia se puede producir por una disminución de la excreción renal de potasio y esto puede ser debido a alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el uso de drogas como la enzima convertidora de angiotensina, el ácido araquidónico, la heparina, los antiinflamatorios no esteroideos y otras drogas. También pueden deberse a una insuficiencia suprarrenal, en general que si es una insuficiencia suprarrenal primaria que se asocia a un déficit de cortisol y aldosterona. También puede ser debido a un hipoaldosteronismo hiporreninémico en el cual
hay una disminución de la producción de angiotensina 2 por una disminución de la secreción de renina. Y hay un efecto intraadrenal que contribuye a la disminución de la secreción de aldosterona. Este trastorno es más frecuente en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada debido a nefropatía diabética o nefritis intersticial crónica. Y también se puede presentar en pacientes que consumen las drogas que decíamos arriba, los antiinflamatorios no esteroides, los convertidores en angiotensina y ciclosporina. Y si no tenemos alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos tener insuficiencia renal. Como la capacidad para excretar potasio va a depender del flujo distal y la acción de la aldosterona, cuando el paciente que tiene una insuficiencia renal presenta oliguria, hipoaldosteronismo, aumento del recambio tisular e ingiere potasio en exceso con la dieta, puede desarrollar hiperpotasemia. Las manifestaciones clínicas de la hiperpotasemia se relacionan con el compromiso de la transmisión neuromuscular por alteración del potencial de membrana. Los síntomas van a depender de los valores de potasio sérico y de la rapidez con que se modifican. Habitualmente, la hiperpotasemia es asintomática hasta valores aproximadamente de 7 miliequivalentes por litro. Cuando llega un paciente hipercalémico, lo primero que se hace es una nebulización con salbutamol. Y esto se puede lograr que baje un poco el potasio, es decir, que metemos potasio en la célula y entonces le corregimos la parte eléctrica para evitar el riesgo de la arritmia, ya que las arritmias cardíacas son la causa más común de muerte. El potasio en exceso provoca mucha muerte en las personas. También puede producir debilidad muscular, parestesias, parálisis flácidas, hiporreflexia tendinosa, que es un debilitamiento o disminución de reflejos osteotendinosos, también fasciculaciones musculares e insuficiencia respiratoria. Todas manifestaciones muy parecidas a la hipocalemia. Por eso es que hay que tener cuidado. Esto no se puede tratar a ciegas. Si tengo un paciente que está con parálisis, debo medir el potasio antes de realizar cualquier procedimiento. Bueno, y terminando con este tema, vamos a ver cómo estudiamos la excreción renal de potasio. Si queremos estudiar frente a una situación de hiperpotasemia, lo que tenemos que plantearnos es que si la excreción está bien o está mal. Y para esto tenemos dos estudios bioquímicos que podemos hacer para ver si el riñón está excretando bien el potasio o no. Pero debe depender de la función renal del paciente. Si la función renal está normal, vamos a utilizar el gradiente transtubular de potasio. En cambio, si tenemos un paciente que ya tiene una función renal alterada, no la podemos medir de esta manera. Entonces vamos a utilizar la excreción fraccional de potasio. Y para estudiar el gradiente transtubular de potasio, vamos a utilizar el UP de potasio dividido el UP osmolar. El UP es el potasio medido en orina de 24 horas dividido la concentración de potasio en plasma. Y luego vamos a medir la osmolaridad tanto en orina como en plasma y vamos a hacer el cociente. Esto tiene que, para hacer esta medición tenemos que tener una función renal normal, porque si tengo una función alterada, el riñón va a ser incapaz de mantener la osmolaridad urinaria, por eso es la diferenciación. Entonces, la osmolaridad urinaria la vamos a calcular de acuerdo a la medición del sodio más el potasio por 2 y aquí vamos a considerar también la urea. Vamos a sumar a la urea en miligramos por ciento dividido 5,6. Y esto, si me da mayor a 9,
quiere decir que estamos excretando adecuadamente el potasio. En el caso de tener un valor menor a 9, voy a tener un problema de la excreción de potasio. Aunque tenga una función renal normal, recuerden que dijimos que el problema no es siempre el riñón enfermo, sino que puede haber un trastorno en el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Respecto al gradiente transtubular de potasio, lo que se trabaja es con la osmolaridad. Por ejemplo, si tenemos una antidiurética actuando, esta va a sacar agua y de esta manera la osmolaridad de salida va a ser mucho mayor y por lo tanto el potasio va a aumentar en su concentración, porque lo que hice fue sacar agua. Y acá lo vamos a poder ver con un ejemplo. Fíjense que tenemos el túbulo colector con una osmolaridad de 200 miliosmoles por kilo y una concentración de potasio de 25 miliequivalentes por litro. Si actúa la antidiurética, lo que va a ocurrir es que va a salir agua del túbulo colector. Entonces mi orina se va a concentrar mucho, la osmolaridad va a ser mayor, va a pasar de 200 a 800 miliosmoles por kilo y entonces el potasio va a aumentar en su valor, pero debido a que tiene menor cantidad de agua. Es decir, que queda más concentrado el potasio en orina. Y lo único que hicimos fue sacarle agua al túbulo colector. Entonces, el potasio tenía una concentración de 25, saqué 4 veces agua y el potasio se me fue a 100. El solo hecho de sacarle agua al túbulo colector hace que aumente la concentración de potasio. Por eso es que vinculamos la concentración de potasio con la osmolaridad. Cuando estamos frente a un paciente que tiene un compromiso renal, lo que vamos a medir es la excreción fraccional de potasio. Y esta excreción la vamos a comparar al potasio con la creatinina, de la misma manera que el anterior, pero en vez de utilizar en el cociente osmolaridad, vamos a utilizar la creatinina. Entonces vamos a medir el potasio y la creatinina en orina y en plasma. Para hacer medición en orina hacemos orina 24 horas. Y para interpretar esto lo que necesitamos es compararlo con el índice de filtrado glomerular del paciente, que se realiza mediante esta fórmula y la vamos a ver detalladamente cuando veamos insuficiencia renal. Entender, a medida que disminuye la intensidad de filtrado glomerular, se produce un aumento en la fracción de excreción de potasio de modo exponencial y esto permite mantener un balance adecuado de potasio de acuerdo a la función renal. Entonces, si estamos, por ejemplo, entre 90 o 105 mililitros por minuto de filtrado glomerular, por ejemplo, en 90, vamos a tener que el potasio excretado va a ser aproximadamente de 15. En cambio, si estamos hablando de un filtrado glomerular mucho menor, es decir, entre 30 y 35, yo ya voy a tener una pérdida de potasio también mucho mayor, vamos a estar en este área de la curva y la cantidad de potasio que se va a perder va a ser entre 40 a 45%, va a ser la excreción fraccional. Por eso nos importa ver cómo está funcionando el riñón, porque a medida que va cayendo el filtrado glomerular, la excreción, que depende del trabajo tubular, va a ser mucho mayor. En cuanto al potasio y potencial de membranas, la diferencia del potencial transmembrana en reposo es menos 80 milivoltios. Y la diferencia de gradiente es lo que da la excitabilidad. El potasio extracelular es lo que vamos a medir. Hay un mecanismo que decíamos que es la bomba de sodio potasio ATPasa, donde
el sodio va a salir, 3 sodios para afuera y va a meter 2 potasios para adentro. El que falta es un protón. Esto va a generar una diferencia de gradiente entre el intracelular y el extracelular de 35 a 40 con respecto a 1. Es decir, que el potasio intracelular va a estar en una concentración de 35 a 40 con respecto al extracelular, que va a ser de 1. Si yo tengo 40 partes o 35 de potasio adentro de la célula y una parte fuera de la célula, cuando ésta se altera, este equivalente cae. Es decir, que va a caer el potasio intracelular, va a haber una disminución en la relación de la diferencia, se vuelve menos negativa y esto hace que de alguna manera la célula se vuelva más excitable y se despolarice. Entonces, lo primero que se debe arreglar en esta relación es la excitabilidad. Y acá les dejo los valores normales de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, tanto en plasma como en orina, medidos en miliequivalentes por litro. Y este es el equipo que va a medir, que va a ser el ionograma, es decir, va a medir los iones en sangre y en orina, colocando acá la muestra puede ser plasma y bueno, y de esa manera vamos a medir los electrolitos. Esta bibliografía es actual, está muy linda, si la quieren consultar, si hay algo que no entendieron, la clase está sacada principalmente de estos tres documentos que lo pueden encontrar en internet. Y ahora sí me despido agradeciendo que hayan escuchado y seguimos aprendiendo. Nos vemos la próxima clase.